Bueno, nosotros sí teníamos la seguridad que ganábamos, veníamos con muchos sondeos, mucho contacto con la gente, que así nos dejaba ver esa posibilidad cierta. Lo que sí sorprendió fue la diferencia. La realidad es que en la categoría de intendente sorprendió la diferencia que hubo entre ella y yo, que no se dio en las otras categorías. También ganamos la categoría de senadores, que Gonzalo Caro, ¿Cuál actual fue la diputado, diferencia? fue de 10%. Ajá. Fue 37% a 27%. En las otras categorías, que también entró el diputado nuestro, Luis Alvesa, que reelige, entró segundo, y el senador, que es el actual diputado Gonzalo Caro, también entró, desbancándolo al hijo de Yolanda, que es el actual senador, Fernando Sanz. Así que fue una elección que la esperábamos que podía tener un resultado favorable. Lo que sí nos sorprendió, la realidad, es la diferencia en la categoría de intendentes. Ahora, todo fue dentro de la misma alianza, ¿no? Con el paraguas de Gustavo Sáenz, Sí, gobernador, pero dos frentes distintos. claro, ¿Qué lectura nosotros... hacen ustedes? Porque pasó en varios departamentos y en municipios también, así. La realidad es que se armaron los dos frentes que llevábamos al mismo gobernador, pero se dio una realidad en el caso de Cerrillo, creo que se replicó en el interior más que nada, que hubo mucho corte de boleta. La gente eligió uno por uno los candidatos que quiso. Votó por categoría. Votó por categoría. O sea, yo tengo 7.700 votos y el senador tiene 5.400, el diputado 5.100. Yo metí 2 concejales y el frente de Yolanda metió 5. O sea que la gente realmente eligió lo que quiso, categoría por categoría, así que sí, lo que vimos obviamente es que fue un fuerte vuelco hacia la candidatura de Gustavo Sáenz para su reelección, porque en el caso de Cerrillo, si vos sumas los 6 candidatos que le siguieron a él, recién ahí podés sumar la cantidad de votos que sacó él solo. Lo mismo pasa a nivel provincial, él sacó lo mismo que los 7 que les continuaron a él, es decir, que fue una tendencia que se replicó en toda la provincia, donde la gente obviamente quería una reelección de él, darle 4 años más de gestión, y dentro de ese abanico de oportunidades que dio él en cada uno de los departamentos, en Cerrillo, bueno, se volcaron mucho más hacia el Frente Unidos por Salta, y el resultado en las 3 primeras categorías fue ese. En la 4ª categoría, que serían de los no se replicó, es decir, que pudimos ver de que hubo, yo creo que cerca del 80% de los votantes hizo corte de boleta. Hay un dato, un 10% de diferencia está mostrando una voluntad de cambio. ¿Qué Cerrillo encuentra y qué Cerrillo propone? La verdad que nosotros veníamos ya viendo, no desde los últimos 4 años de la gestión actual, sino de los últimos 10 o 12 años, que Cerrillo creció muchísimo y sino con una visión de gestión muy de pueblo. Cosa de que en los alrededores de Cerrillo, en los otros municipios, ya se ve otra cosa. Por ejemplo, para nosotros, para el caso de Cerrillo, sigue siendo un problema dónde, cómo y cuándo recoger la basura y dónde depositarla, cuando en otros municipios de la vuelta ya es un problema resuelto hace muchos años, y empiezan a pensar, como en el caso de San Lorenzo, por ejemplo, cómo van a desarrollarlo económicamente, cuál va a ser el perfil productivo, el perfil económico que va a tener, cosa que en Cerrillo, que es mucho más grande y que sufrió un crecimiento mucho más acelerado en los últimos 20 años, todavía seguimos pensando en dónde vamos a tirar la basura o cómo la vamos a recoger. Ah, ¿no están en el vertedero San Javier? Sí, se tira en el vertedero, pero el vertedero, desde la gestión actual de Betina, se les cobra a los municipios un canon por camión que ingresa, entonces eso les genera un gasto extra a los municipios, y últimamente se estuvo pensando, incluso se autorizó a los intendentes a conformar un consorcio el año pasado para hacer el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Nosotros lo que vemos y cuál es el Cerrillo que encontramos hoy, encontramos una ciudad en pleno crecimiento, ni siquiera es un pueblo en crecimiento, es una ciudad en crecimiento que sigue teniendo los problemas que deberían haber sido resueltos hace años, y es por una cuestión que creo yo de un error en la visión de la gestión. Creo que hoy tenemos que enfocarnos en prevenir los problemas que va a tener Cerrillo, que ya los está teniendo, pero que cada vez van a ser mayores, y empezar a gestionar las futuras soluciones, digamos, que tiene. Hoy Cerrillo creció tanto por el crecimiento de la ciudad hacia el sur, y la ciudad de Salta nos fue tirando población, pero también nos fue tirando problemas que antes no teníamos.
Entonces, A ver, ¿cómo es eso? claro, los problemas de la ciudad se trasladaron al pueblo de Cerrillos. Entonces hoy un caso muy sencillo sería decirte, hoy tenés problemas de motochorros, por ejemplo, que alguien en Cerrillos hace 15 años atrás uno no se imaginaba que podía ocurrir un hecho de eso. Entonces trajo aparejado problemas de inseguridad, problemas de acceso a la educación, problemas de acceso a la salud, la infraestructura. Cerrillo pasó de tener índices de calidad de vida muy buenos, tenía una cobertura del 86% de gas natural, por ejemplo, hoy no llega al 50%, tenía una cobertura de casi el 90% de cloacas, hoy tampoco llega al 50%. Entonces vamos viendo que Cerrillos creció, pero no se previeron o no se hicieron las gestiones necesarias para que la inversión acompañe ese crecimiento de manera de mantener o aumentar la calidad de vida también. Entonces, Ahora son obras muy importantes. ¿Cómo las van a financiar? ¿Cuál es el planteo? Bueno, Cerrillos la última vez, para empezar, nos remontamos al 2013, fue el primer municipio en la provincia que tuvo acceso directo a un crédito del Banco Mundial. Fue una novedad, digamos, en los municipios de que haya un municipio de ese tamaño que pudiera acceder a financiamiento internacional, y a partir de ahí nunca más se volvió a tener una obra de envergadura financiada por un organismo de estos, pero que tienen disponibles los créditos. Otros municipios de las vueltas de Cerrillo, como Rosario Lerma o Quijano mismo, que el gobernador firmó hace 15 días un convenio para obras de saneamiento en 2 barrios por 1.100 millones de pesos, tienen ese acceso, pero porque hay una gestión que mira un poco más allá los problemas. No está preocupado en el hoy o en el problema chico que ya debería estar resuelto. Entonces nosotros planteamos desde nuestra candidatura tres horizontes, el de corto, mediano y largo plazo. En el corto vamos a tratar de resolver todos estos problemas que son los que yo digo que ya deberían estar resueltos y no ocuparle la mente al intendente, y a partir de ahí empezar a gestionar para el mediano y largo plazo, empezar a incrementar de nuevo la calidad de vida y hacer que estos indicadores vuelvan a ser de los mejores del Valle del Lerma como lo fueron hace 15 años atrás. En los últimos 10 años, bueno, se está notando en los índices, en los datos que el censo está otorgando, ¿no? Cerrillos ha tenido un gran crecimiento, el departamento en general, pero especialmente el municipio de Cerrillos, y hay algo que indicabas vos, hay un crecimiento, lo podemos verbalizar así, periurbano, no solamente del pueblo, sino de muchos emprendimientos, urbanizaciones, la mayoría de ellas abiertas, algunas cerradas. Eso ha generado, ¿no?, un nuevo panorama, una nueva geografía de Cerrillos. ¿Estuvo contemplado desde el municipio eso? Bueno, eso fue la base de todos los problemas que hoy tiene Cerrillos, es ese. Cerrillos creció con un diseño satelital cuando siempre estuvo concentrado en el pueblo. Hoy tiene dos grandes manchas urbanas y otras más pequeñas que se fueron conformando por estos que se fueron generando. Esto lo que hizo es como que ahora tenemos 2 pueblos, digamos, el original, que es el que cruza la ruta 68. El de la otro, plaza. Claro, lo que se conoce normalmente, y el otro que va a la vera de la ruta 26, que nace en la Tabela. Y eso genera mucha desigualdad entre los 2 sectores, pero mucha dificultad también. Ahí es donde falta la mayor parte de la inversión de infraestructura, por ejemplo. Yo siempre hago el comparativo estadístico. En el censo del 2001, Cerrillos tenía 17.000 habitantes concentrados en el pueblo que todos conocemos de la Ruta 68. Hoy la Ruta 26 concentra 16.000 habitantes, es decir, prácticamente lo mismo. Un pueblo de aquella época. Cuando nos remontamos al 2001 y vemos Cerrillos tenía una infraestructura muy buena para esa cantidad de habitantes, y cuando yo digo perdimos calidad en el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, se ve reflejado en los datos estos. Cerrillos en el 2001 tenía un hospital cabecera, tenía 4 escuelas de primera categoría primarias, tenía 3 secundarios, tenía una comisaría, 4 destacamentos, tenía 4 salas de primeros auxilios. Y ahora cuando nos trasladamos a Ruta 26 hoy, que tiene la misma cantidad de habitantes, tiene una sola escuela de primera categoría que no da abasto, una escuela rural, y no tiene secundario, no tiene hospital, tiene 2 salitas de primeros auxilios. ¿Por qué perdió esas categorías? Porque cuando ¿Desaparecieron, se transformaron? No, porque esas escuelas siguen estando, pero en Cerrillos.
en el pueblo, digamos. Claro. Ruta 26 hoy no cuenta con eso. Para ir de Ruta 26 a Cerrillos tenés que hacer 20 kilómetros prácticamente, porque tenés que Hay que bordear dar toda la la vuelta por el serranía. acceso. Claro, entonces Sudeste. te imaginas que eso hizo que ese sector de Cerrillos tenga una calidad de vida muy inferior a la que tiene el pueblo original. Y manchas como esas se van generando a lo largo de todas las rutas de acceso. Cerrillos es el municipio que más rutas de acceso tiene. Tenés la ruta 68, las dos autopistas, la ruta 26, que es la que hablamos de la isla, la ruta 21, que es la que va a San Agustín, la ruta 24 que va a Quijano, la 23 que va a Rosario de Lerma. Tenés la 87 que une la 23 con la 24 y todas esas rutas tienen loteos a lo largo. Entonces cuando vos tenés que ver cómo prestar los servicios, y bueno, un camión para hacer una recolección de residuos, tenés que recogerle a todos los barrios, tiene que hacer más de 100 kilómetros diarios para recoger la basura y normalmente son tramos largos donde va sin recoger basura, es decir, que va sin productividad el camión. La otra cuestión que me interesa es el tema transporte, porque hay un sistema, digamos, integrado metropolitano, que es AETA, pero es radial hacia la ciudad. Y por ahí es necesario que los habitantes de Ruta 26 o 21 tengan que hacer gestiones en Cerrillos. Bueno, eso lo hablamos varias veces con Claudio Mor. Yo actualmente soy concejal, así que estoy en gestión. Muchas veces nos juntamos con él y con el diputado Caro a charlar estas quejas que siempre nos ponen los vecinos. Y por suerte el año pasado se hizo un estudio de tiempos y recorridos por parte de Saeta, que contrató una consultora, y la idea, coincidíamos todos en hacer corredores intermunicipales o interdepartamentales, porque hay recorridos que se podrían hacer por la Merced o por San Agustín y que den vuelta en Cerrillos o incluso llegar hasta Rosario en algunos casos, sin tener que entrar de nuevo al centro. Pueden llegar hasta Limache y ahí hacer un transbordo con los troncales o con los transversales, y hay un proyecto, digamos, de ir acomodando para que no sea necesario venirse hasta el centro y volver a Cerrillos, o en su defecto van hasta Villa Palacios y de ahí se toman otro colectivo a Cerrillos, y con el problema que cuando llegan los colectivos a esa altura ya están todos llenos, entonces tampoco los levantan para dejarlos en Cerrillos. Es todo un problema, digamos. El diseño que tiene hoy el municipio genera muchos problemas a los vecinos y también, por supuesto, a la administración municipal, que si no cambia la visión vamos a seguir cada vez peores. Porque hoy Cerrillos pasó con un crecimiento muy grande, pero tiene un crecimiento potencial escondido que es mucho peor todavía, porque hoy hay aproximadamente 60 loteos en proyecto. Si una familia tipo a cada parcela que va a dar esos proyectos, tendríamos una población que superaría los 120.000 habitantes. Es decir, que seríamos la tercera ciudad o la cuarta en población en la provincia. Yo quiero centrarme un poquito en este desarrollo periurbano, porque todo este desarrollo periurbano se realizó sobre lo que anteriormente eran fincas, casi todas productoras de tabaco. Es decir, ¿ha cambiado el perfil tributario para la municipalidad? ¿Está la posibilidad de que la municipalidad pueda financiar alguno de esos servicios con algunas tasas a lo mejor más onerosas? Depende de la calidad y del lujo de cada barrio, si es barrio cerrado o ese tipo de situaciones. Bueno, tiene el potencial para hacerlo, pero no lo hizo. No está hecho. Ahí hay dos facetas, digamos. La primera, tributaria, digamos, es que un loteo en Cerrillos demora entre 12 y 15 años en regularizarse y en generarse cada catastro individual, que recién ahí empezarían a tributar al municipio. Mientras tanto, figuran como una finca y las fincas pagan el impuesto inmobiliario a provincia directamente, no a los municipios, o sea que ni siquiera tributan como finca. Tampoco tributan la tasa de servicio, pero pasados 5 o 6 años ya empieza a habitar la gente y por supuesto que hay que levantarle la basura, cambiarle el foco, prestarles los servicios para que tengan una mínima calidad de vida, y eso genera que hoy Cerrillos tenga un 35, un 40% de la población que paga los impuestos y el resto no. Entonces el 35 subsidia al 65% de los habitantes en cuanto a servicios por ese problema, digamos. ¿Y por qué demora tanto la subdivisión catastral? ¿Eso depende de inmuebles de la provincia? Depende del loteador y depende del municipio y también de los organismos que intervienen. Ahí interviene Inmuebles, interviene EDESA, interviene Agua del Norte, interviene el municipio y el loteador.
muchas veces las ordenanzas, digamos, en general, que manejan o que rigen el procedimiento, no van fijándole tiempos a los municipios tampoco para responder. Entonces, los loteadores tienen sus vicios de que demoran, pero a su vez el municipio también tiene lo suyo, de que puede pasar 6 meses, un año y no responde el visado de un plano, por ejemplo. Entonces eso empieza a generar de que el loteador empieza a vender lo mismo sin la autorización y empieza la gente a entrar, porque dice, bueno, ya compré mi terreno, hace 2 años que lo tengo y necesito ir a vivir para no pagar alquiler, y van y construyen. Y el municipio ahí entra la responsabilidad del poder de policía que no ejerce. Entonces, hay loteos que ni siquiera tienen la red de agua, pero ya permitieron que la gente entre, e incluso hay veces que van y piden autorización y pagan los derechos de plano para construir en un loteo que todavía no está regularizado y el municipio se los cobra. No, y no tiene escritura No siquiera. o sea, es todo un sistema que está viciado completamente. Entonces eso genera muchos problemas que son el origen de toda la situación que vive Cerrillos, y a nivel macro también te fue quitando productividad, que es otro de los problemas que vamos viendo de ciudad que antes no lo teníamos, que todas esas fincas que se fueron loteando fue pérdida de productividad económica, y lo cual hace que se pierda puestos de trabajo y te genere desempleo. Entonces hoy Cerrillos tiene un perfil que no está definido cuál va a ser su perfil económico, lo que hace que la mano de obra que se expulsó del tabaco principalmente no sepa para qué lado ir. Entonces se vuelcan a la construcción o se van a otros lugares a trabajar, y pasa que las fincas que sí quedaron produciendo hoy no tienen mano de obra especializada. Por ejemplo, los cosecheros, pasó a varias de las fincas que tuvieron una excelente calidad de tabaco este año y no podían recogerlo porque no había cosecheros. Entonces cuando uno les pregunta, dicen no, porque esa mano de obra, al no haber ya dónde trabajar, se fue migrando a otras actividades, y hoy cuando buscamos ya no hay. Entonces, el Cerrillo que conocíamos hace 30 o 40 años atrás, que se llenaba de gente para la época del tabaco, que eran los trabajadores golondrines, que a su vez compraban en todos los negocios, los almacenes, consumían todo en Cerrillo, hoy ya no se ve. Antes se llenaba Cerrillo en esa época y los comerciantes ahí hacían una gran diferencia para el resto del año, y hoy ya no. Entonces se fue transformando la matriz económica de Cerrillo, pero nadie sabe hacia dónde se fue. Hay una transición estructural que no se ve bien cuál es su frontera y su destino, que eso se tendrá que definir, pero hay otra transición de 6 meses más o menos, que es la del municipio. ¿Cómo va eso? Porque bueno, no debe ser cómodo, ¿no?, para un intendente o una intendenta que está en funciones tener que asumir esa actividad, ¿no? Sí, la verdad que es larga la espera. En mi particular, digamos, como yo soy concejal, todavía tengo cierta facilidad de acceder a la información, pero así todo ya me reuní con el auditor general de la provincia. Él me manifestó de que hay una intención de generar un protocolo de auditorías de transición para creo que son 14 los municipios que cambian de administración. Y por otro lado también estuve en Contaduría General, donde pedí, y desde el Consejo también se pidió, de que nos vayan mandando los informes mensualmente de los depósitos y los giros a las cuentas bancarias del municipio bajo todo concepto. Porque por carta orgánica el Ejecutivo nos tiene que mandar trimestralmente los informes, y pedimos por excepción, digamos, por esta... Que sea mensual. Claro, que sea mensual para contar con la información más en tiempo real, digamos, y a su vez poder cotejarla con lo que diga Contaduría General de la provincia, y a eso veremos en qué consiste el protocolo de auditoría que está diseñando la auditoría, valga la redundancia, respecto a la transición. Y por otro lado, desde el Consejo Deliberante ya estuvimos conversando, hemos estado haciendo algunos pedidos como para ir también pidiéndole al Ejecutivo que vaya mandando cierta información y que se trate de abstener de algunas cosas, digamos.